David Muñoz, soy director en OK Hosting. Llevamos 20 años ofreciendo servicios de tecnología y de informática a nuestros clientes y pues estoy aquí para hablar sobre inteligencia artificial y ahora sí que resolver cualquier duda o cualquier inquietud con que pueda Gracias, ayudar. David, y qué bueno que nos acompañas. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, inteligencia artificial, pero además llevas 20 años haciendo acompañamiento tecnológico a compañías. Y ahorita hay mucho movimiento con este asunto de la inteligencia artificial. ¿Qué has visto tú en 20 años desde el enfoque del mundo de la tecnología que haya permitido una evolución hasta lo que tenemos hoy y que es como el boom, ¿no?, de la inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta, John, y yo creo que los primeros recuerdos que tengo de entrar en contacto con la inteligencia artificial debió ser hace más de 30 años, cuando yo me enteré que los frenos del tren ligero están controlados por inteligencia artificial. Desde hace 30 años, fíjate. O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo, Ok. pero si lo piensas es algo muy caro, o era algo muy caro hace 30 años, de tal forma que solo ese tipo de proyectos de gobierno con fondos súper grandes podían costearse un sistema similar. ¿Y por qué eran costosos en ese momento? ¿Qué era lo que lo hacía costoso? Bueno, la inteligencia artificial siempre han sido matemáticas y estadística compleja. Entonces, realmente la teoría siempre ha estado ahí un poco latente, pero los equipos de cómputo eran mucho más caros y menos potentes. Entonces, aunque teníamos la teoría más o menos establecida en aquel tiempo, los equipos no daban para mucha potencia. Era muy caro comprar un equipo que pudiera entrenar una red neuronal y muy caro una que la pudiera ejecutar, digamos. Entonces era carísimo. Ya te imaginarás las computadoras de antes, hace 30 años, pues imagínate, del tamaño de todo el cuarto y carísimas. Bueno, no tan grandes hace 30 años, ¿verdad? Ya más chicas, pero aún así, cosas que solamente las universidades, los gobiernos y empresas muy grandes, bancos, podían comprar. Y en esos 30 años todos hemos visto cómo ahora ya traemos una computadora en el bolsillo con el celular. Entonces, literalmente el costo ha bajado exponencialmente del equipo de cómputo. Y por otro lado, los algoritmos de inteligencia artificial han evolucionado mucho también. Pero entonces, ¿es barato hoy hacer inteligencia artificial? Baratísimo. Porque he visto que hay un boom y hemos asistido a un boom de unos meses para acá. Se ha hablado muchísimo de herramientas para chat, versiones de chat. Hablan de ChatGPT, GPT-2, GPT-3, GPT-4, ¿no? Sí. Hablan de aplicaciones que hacen interpretación de imágenes y que mejoran tu imagen y crean avatares. ¿Es más barato ahora el hacer ese tipo de cosas que hace unos 20, 30 años? Exponencialmente. Digamos que hoy en día lo que podemos hacer nosotros, tú y yo, con inteligencia artificial, no lo podía hacer ni siquiera el gobierno de Estados Unidos. No podían porque no había la tecnología y no había los costos tan bajos que hay. Es decir, tú y yo hoy tenemos acceso a ciertas tecnologías que ni siquiera los ejércitos de los gobiernos más potentes imaginaban hace 30 años, que tenían tecnología muy avanzada hace 30 años y obviamente la industria militar siempre va un paso adelante. Sin embargo, hace 30 años, pues los costos de todas formas eran elevadísimos, por lo que hoy en día realmente tenemos acceso a esta tecnología todos de manera muy democratizada, muy barata. Pero yo podría hacer algo, o sea, yo puedo desarrollar alguna rutina de inteligencia artificial con una computadora que tengo en mi casa. Sí. ¿Y cómo haría eso? ¿Por qué no me ilustras un poco y nos ilustras un poco de cómo se haría eso? Claro. Hoy en día se requiere un poquito de conocimientos de programación, pero no muchos. Y si te platico el proceso a muy grandes rasgos, implica lo siguiente para casi todos los escenarios. Imagínate, por ejemplo, que tú quieres hacer una inteligencia artificial que todos los días monitoree este tipo de entrevistas y vaya detectando microexpresiones en los rostros de los invitados y a lo mejor emociones, ¿no? Tratando de predecir las emociones que van sintiendo los invitados. Si nosotros quisiéramos hacer eso, tendríamos que juntar primero una base de datos de fotos y videos
lo que llamamos etiquetadas. Es decir, yo tendría que pasarle a un sistema 200 o 300 fotos de diferentes personas angustiadas. Y luego 200 o 300 fotos de personas alegres. O si se pueden más, ¿no? Si tienes 2000 fotos de personas tristes. Y así. Vas armando una base de datos, de información, pero esa información ya está etiquetada, lo que se llama. Por ejemplo, está en diferentes carpetas. Esa información tú se la alimentas a una red neuronal, que lo puedes hacer hasta en una laptop hoy en día, o en un celular, literalmente. Y después de unos minutos de entrenamiento, será capaz esa red neuronal de que tú le pases otra foto que nunca ha visto, que nunca le has pasado antes, y decirte si está triste, contento, enojado. Eso se puede hacer hoy en día de manera muy sencilla y también se puede aplicar a video. Pero hablas de una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Bueno, una red neuronal es una serie de algoritmos en realidad. Se puede decir que es de los primeros algoritmos que se inventaron para tratar de hacer inteligencia artificial. Y lo que trata es de simular las neuronas de nuestro cerebro, tal cual. Haz de cuenta que las neuronas tienen estímulos que reciben de otras neuronas y cada neurona es como un pequeño filtro en donde de los estímulos que recibe puede decidir si pasa o no pasa la señal, ¿sabes? Dependiendo... Toma la decisión. Dependiendo su labor, digamos, exacto. Toma la decisión si la señal la deja pasar o no la deja pasar, o la pasa atenuada, o la estimula y la amplifica. Todas las neuronas entonces tienen esa labor, y una red neuronal no es más que un modelo matemático en donde simulas ciertas neuronas que reciben estímulos y cada una en base a cómo está entrenada, a cómo está, pues sí, cómo tuvo su aprendizaje, puede permitir o no pasar la señal, por decirlo de alguna forma, aunque en realidad estamos hablando de números. Digamos que recibe números y en base a su aprendizaje te da otro número, ¿no? Y es la respuesta. Y esa es la respuesta. Ahora, hablas de aprendizaje e ilustras el escenario de cargar un número determinado de imágenes con ciertas expresiones para que almacene como esa información y a partir de esa información resuelva operaciones matemáticas y tome decisiones. Ese aprendizaje, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo lo hace una computadora? ¿Qué aprende o qué le enseñas? Fíjate que es una cuestión muy interesante porque yo creo que estamos llegando a un punto de la ciencia en donde la inteligencia artificial no es una caja negra, pero un poquito sí, ¿sabes? Un poquito sí. Es decir, todos los científicos que estudian inteligencia artificial están sorprendidos por los resultados, históricamente. Entonces, lo que sucede es que, imagínate que entrenamos a una computadora para que reconozca los píxeles de las fotos, porque ya sabes que las fotos traen píxeles y cada píxel trae un color. Entonces, al tú decirle, aquí te van 300 fotos de una persona muy alegre, la inteligencia artificial va a buscar patrones matemáticos, literalmente, repetitivos, en esas 300, 1000, 2000 fotos que le busques. Y tal cual son patrones matemáticos, a lo mejor la sonrisa, la mirada, no sé, pero algo va a detectar que se repite, ¿sabes? Y eso lo va a detectar como un patrón matemático, numérico. Entonces, a la hora que le pasas a una persona alegre, aunque sea una foto nueva que nunca ha visto, detecta el patrón y va a crear un patrón diferente para personas que se ven tristes, enojadas o alegres. Tú le puedes pasar ahora sí que cualquier categoría. Por ejemplo, la puedes entrenar para distinguir entre bochitos y Mercedes o cualquier trabajo. Ahora, eso que tú mencionas, yo puedo hacer entonces que el entrenamiento de la inteligencia artificial esté sesgado, porque yo podría alimentar la inteligencia artificial con cierto tipo de información que a mí me interesa para que a partir de esa decisión, o de esa información más bien, tome decisiones. ¿Qué tan ético es ese aprendizaje de la inteligencia artificial? ¿O qué tan ético es el entrenamiento de esas inteligencias artificiales? Fíjate que es un punto muy importante, de hecho, y se vuelve como una responsabilidad del autor.
Por ejemplo, todos sabemos que ChatGPT ahorita está muy de moda, es un muy buen sistema, es el sistema más moderno que existe de lenguaje natural. Bueno, al menos que existe el público, ¿no? Porque hay otros tras bambalinas. Y está llena de, ¿cómo te puedo decir? De ideologías. De sesgos. Llena de sesgos. Tanto, por ejemplo, si le preguntas cuál es su opinión de Trump y de su opinión de Biden, te va a dar una opinión ligeramente cargada a darte una mejor opinión de Biden y criticar un poquito más a Trump. Ahorita ya lo arreglaron porque lleva meses recibiendo mucha crítica y está un poco más equilibrada. Sin embargo, todavía está sesgada y todavía tiene visiones que tiene la empresa que la fundó. Entonces, por ejemplo, si la empresa que la fundó, OpenAI, decidió para el material que usó para su entrenamiento censurar tal tema porque me ofende, censurar tal otro tema porque ofende a otros, censurar tal tema porque es políticamente incorrecto. Entonces, todo eso se pasa ya censurado, ¿sabes? Y esa censura se refleja en el chat. Si por otro lado tú le pasas información que no esté censurada, pero que esté muy limitada, no necesariamente censurada, pero a lo mejor no escogiste un universo lo suficientemente amplio de información, a lo mejor sin querer la vas a hacer sesgada. Entonces, por ejemplo, si tú le entrenas, volviendo al ejemplo de detector de emociones, ¿no? Si tú entrenas a tu red neuronal con puras fotos de personas mexicanas, a lo mejor el día que le pongas una foto de un africano o de un albino, no va a tener la misma capacidad que si le faltas una foto de un mexicano. En cambio, si le pasas fotos de todas las razas de todo el mundo, va a ser más potente, va a ser más certero en sus predicciones. Ahora, hablabas del lenguaje natural, ¿no? Porque digamos que las inteligencias, estos entes de inteligencia artificial, de alguna manera emulan un poco el lenguaje natural, ¿no? Que es el lenguaje que aprendemos desde pequeños en las interacciones con nuestro grupo social cercano, la familia inicialmente. Sí. Pero que otros procesos intervienen, porque se escucha mucho el tema de machine learning, ¿no? Procesamiento del lenguaje, entendimiento del lenguaje. ¿Cómo juegan todas esas piezas dentro de un sistema de inteligencia artificial? Porque pareciera, y hay casos que se han documentado, donde han sido más quizá los fallos a partir del sesgo en el entrenamiento de las inteligencias artificiales que los aciertos. Alguna vez hubo uno que fue muy famoso, que fue el fallo de el chatbot que publicó Microsoft en Twitter, que a las pocas horas lo tuvieron que despublicar porque se había convertido en xenófobo, ¿no? Sí. Y en racista, porque la gente lo alimentaba con conocimiento xenófobo y racista y con información xenófoba y racista, y empezó a insultar a la gente con la que interactuaba. ¿Cómo son esos procesos de entendimiento del lenguaje, de aprendizaje del lenguaje, de machine learning asociados al tema de la inteligencia artificial? Bueno, es todo un tema complejo, pero te puedo decir que a grandes rasgos todos los modelos de inteligencia artificial tienen el mismo procedimiento. Primero tienes que preparar la información y en preparar la información se puede dividir en más subprocesos. Por ejemplo, imagínate que quieres entrenar un chatbot, un robot que hable. Lo primero que ocupas es entrenarlo con mucho texto, ¿no? Puedes descargar todos los libros de Wikipedia, los libros de Shakespeare, los libros públicos, y un pedazo de internet incluso, y con eso lo alimentas. Pero después siempre los científicos se dedican precisamente a quitar lo que no quisieran, ¿sabes? Y es un proceso minucioso porque ahora sí que tienen que censurar lo que quieren censurar, quitar lo que consideran información de mala calidad. Por ejemplo, si encontraste una página web, pero la página web pues tiene un lenguaje que no es el que quieres que tenga tu chat, pues mejor esa la quitas de tu conjunto de entrenamiento, digamos. Y tratas de meterle pura información que tú quieres que luego refleje en su comportamiento. Obviamente lo ideal es meterle un poco de todo, pero es ahí donde los científicos se encuentran al reto de que si le metes un poco de todo, obviamente puede ser más precisa, más potente, pero de repente te puede sacar una idea que sea ofensiva, que sea agresiva, que sea violenta, porque así es la humanidad, ¿sabes? Ahora, tú
Llevas 20 años de experiencia en el tema de tecnología con compañías y a cargo y al frente de OK Hosting. ¿Cómo has visto tú, desde tu parte de acompañamiento a las organizaciones en estos 20 años, que se hayan implementado este tipo de soluciones antes y ahora, con la experiencia que tienes tú acompañando desarrollo tecnológico y programación? Bueno, pues te puedo decir que antes, al ser tan carísimo, realmente solamente bancos, gobiernos lo podían tener hace 20 años, digamos, no tan lejos. En los últimos, es más, en los últimos 10 años, yo creo que ni siquiera más para atrás, se ha venido una revolución y un abaratamiento de los costos tal que hoy en día hay empresas que tienen mucho menos recursos que ya lo están haciendo, pero hay que decir que todavía hay como una barrera tal vez ideológica que nos impide entrar a más empresas porque ya no es caro, ¿sabes? Es muy barato. Y hay tantas soluciones que no se han hecho y que están a punto de hacerse, o que alguien las va a hacer pronto, más pronto que tarde. Pero hay mucha gente que todavía como que no se anima, no lo ve. Sin embargo, accesible ya es. Y lo podemos ver ahora en empresas mucho más pequeñas. Digamos, una empresa de paquetería, hoy en día ya tiene sistemas de inteligencia artificial para la logística, para muchas cuestiones. Algunos bodegas incluso ya tienen camaritas para ver si es una bodega, imagínate, de verdura, fruta. A lo mejor ya puedes ir pasando a ver si ves alguna verdura en mal estado, alguna fruta en mal estado y tomar acciones para quitarla, ¿no? Hay mecanismos que van quitando la fruta que está en mal estado en automático. También hay mecanismos que te pueden decir si una caja llegó rota, llegó aplastada, o si tú rentaste un carro y lo dejaste y trae un rayón. Todo eso ya se puede hacer. Entonces hoy ya lo vemos en empresas medianitas, digamos. Sin embargo, la verdad es que hoy en día lo podrían hacer muchas más empresas que todavía no lo hacen, pues por esta barrera en que a lo mejor no saben que es muy barato, muy accesible y literalmente no es mucho más caro que un sistema, que una app que te hagan para tu celular, ¿sabes? Al menos los escenarios más sencillos, pues. Llevan más años usando los bancos, instituciones más grandes como supermercados. Cada vez que uno va a un supermercado grande, por ejemplo, todo está grabado, todo está monitoreado y predicen tu comportamiento, predicen si vas a ir a tal pasillo, cuánto vas a gastar, de acuerdo a cómo llegas vestido, predicen cuánto vas a gastar y qué vas a comprar. Ese tipo de cosas ya vienen sucediendo, yo creo, al menos unos 10 años atrás en las grandes cadenas. Lo mismo se puede decir de los grandes eventos como Super Bowl, partidos de fútbol, todo eso que tiene mucho presupuesto ya lo vienen usando desde hace unos años. Pero cada vez lo vamos a ver más y más, hasta el momento en el que todos los negocios van a tener, aunque sea un asistente o un mecanismo de inteligencia artificial, pero se va a hacer en pocos años, se va a hacer algo universal. Ahora, tú dices que las empresas todavía tienen como una barrera de ingresar al mundo de la inteligencia artificial, en parte por ese entendimiento que tienen que a lo mejor es costoso. Pero de un tiempo para acá, y estoy hablando de quizá unas semanas o meses para acá, ha habido una proliferación de información que ha circulado en redes sociales, en medios de comunicación, donde han prendido una serie de alertas con el tema de que es que la inteligencia artificial ya viene y nos va a reemplazar, nos va a desplazar, va a despedir gente. Toda esa, digamos que, ola de información, no sé si bien intencionada, no sé si mal intencionada, pero con esa ebullición de información dentro de la inteligencia artificial, puede ser un factor que esté también dificultando el ingreso de algunas personas o algunas compañías por temor también infundado al usar estas herramientas. Yo creo que definitivamente, porque para empezar crecimos con mucha propaganda, dígase Terminator, por poner un pequeño ejemplo de tanta propaganda de la cual hemos sido objeto. Entonces la gente cree que la inteligencia artificial el día de mañana va a tomar el control del ejército y va a armar la guerra. No te voy a negar, hay escenarios que pudieran suceder si somos descuidados en el futuro, no ahorita.
En el futuro, claro que una inteligencia artificial pudiera ser capaz de hacer un virus y infectar al ejército y decir, ya no me controlen, yo solito. Pero cuando llegue ese momento, que puede ser en 10, 20, 30 años, tendremos que tener mecanismos para desconectarla, ¿sabes? Sin embargo, lo que yo te puedo decir es que en mi perspectiva personal, la inteligencia artificial va a venir a traer una nueva era, literalmente una revolución industrial nueva a la humanidad, que va a ser tan impactante o más impactante que todas las revoluciones industriales anteriores. Va a generar un impacto sin precedentes. Entonces, por ejemplo, cuando se inventaban los tractores, a lo mejor muchos campesinos creían que se iban a quedar sin trabajo. Sin embargo, no hemos descubierto que los campesinos son los que usan los tractores. El tractor por sí solo a lo mejor hace muy buena parte del trabajo, pero necesita a alguien más experimentado que lo maneje, que lo guíe, que le diga qué hacer y a dónde ir. Lo mismo se va a dar con la inteligencia artificial, por lo menos muchos años todavía, unas décadas. La inteligencia artificial se va a convertir como un aprendiz de nosotros, en donde va a poder ser tu asistente. Si pasas muchas horas editando video, le vas a poder decir, ayúdame a editar esto, corta de aquí, corta de acá. Pero no te va a quitar tu trabajo en realidad, simplemente te va a ayudar con la talacha. Si pasas muchas horas, por ejemplo, eres pintor y te gusta pintar, crear arte visual, probablemente te interese la inteligencia artificial y te pongas a hacer arte con herramientas 100% de inteligencia artificial, pero aún así va a ser una tarea creativa, ¿sabes? De tu parte, usando una herramienta nueva, simplemente. Siempre va a estar el factor humano. Siempre va a estar el factor humano. Ahora, en tu experiencia en OK Hosting, con los clientes que tienes aquí en México y en Jalisco y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo ha sido ese abordaje? O sea, tú, ¿qué has hecho con tus clientes o con tus prospectos de clientes? O tus prospectos o tus clientes, ¿qué te han dicho del tema? Bueno, mira, tenemos clientes que tienen bodegas que precisamente quieren implementar este tipo de sistemas para, pues tú sabes, una bodega es como una línea de producción en el sentido de que cada segundo cuenta, pueden llegar 1000 paquetes en un día y salir otros 1000 paquetes, entonces se vuelve tan preciso el trabajo que cada segundo es importante. Entonces, si por ejemplo pones una cámara a recibir los paquetes y que simplemente todas las cajas traigan un código QR y que pasan por la cámara, y si esa cámara inventaría todas esas entradas, pues ya se vuelve mucho más ágil a que las inventaría una persona. Luego, si nos seguimos por la línea de producción, hasta dónde debe de almacenarse la caja en el almacén, pues es otro procedimiento que tal vez con más trabajo, pero también se puede automatizar. Ese es uno de los trabajos muy frecuentes que yo creo que vamos a estar encontrando en almacenes, porque ya, además ya está muy comprobado ese escenario, pues. ¿Y qué le dirías tú a un cliente temeroso, ¿no? de este mundo de la inteligencia artificial, quizá por lo que ha visto en redes sociales, quizá por lo que ha visto en medios de comunicación? ¿Qué le dirías tú para que finalmente decidiera por implementar una solución basada en inteligencia artificial? Pues yo pienso que el factor determinante es, tenemos que darnos cuenta de que es una tecnología nueva, que está en pañales, y que hay tantas cosas que no se han hecho con ella, que es un infinito, es impensable todo lo que nos falta por hacer. Ahora sí que yo los invito a dejar volar su creatividad, su imaginación, que crean que realmente es posible hacer hoy cosas maravillosas que hace 20 años no se podían, a un costo casi cero, al menos ya a la hora de la ejecución, el costo es bajísimo. Y pues sobre todo si ya traen la espinita de automatizar algún proceso, de hacer menos trabajo repetitivo, ahí es donde la inteligencia artificial puede entrar más fácil. Y finalmente, David, con este escenario que se plantea ahorita, con esta posibilidad de que México se convierta en un socio estratégico desde el punto de vista productivo para Estados Unidos y Canadá, con el nearshoring, ¿qué expectativa o qué posibilidad de crecimiento, pero sobre todo, qué necesidades deben cubrir las empresas mexicanas para utilizar ese tipo de herramientas y ser realmente competitivas y poder lograr que compañías norteamericanas o canadienses se instalen en nuestro territorio para suplir su demanda?
No, pues es una muy buena pregunta. Y como bien dices, la oportunidad es gigantesca, gigantesca, sin precedentes. Yo creo que lo que es una rama tan grande de inteligencia artificial que va a haber para todo tipo de trabajos, ¿sabes? Por ejemplo, va a haber personas que se especialicen en la generación de imágenes para redes sociales. Habrá personas que se especialicen en la generación de contenidos para la página web. Habrá personas que se especialicen en la detección de objetos visuales. Pero eso es solo la punta del iceberg. Luego tendremos inteligencia artificial que detecte sonidos, que te pones un micrófono afuera de tu casa y puede reconocer un perro, un gato, una persona, una ambulancia, ir armando estadística en base a todo lo que escucha. Lo mismo puedes hacer con otro tipo de sensores que vayan recabando información y con esa información después puedes buscar patrones. Cubre de alguna manera lo que planteas es, hay un universo de oportunidades. Un universo. Hay un universo de oportunidades. Y el llamado aquí es entonces a las generaciones nuevas, chicos, chicas que están estudiando, jóvenes emprendedores, personas que están en el mundo empresarial, a que de pronto bajen un poco como la prevención, el miedo frente a estas soluciones que plantea la inteligencia artificial y que se aventuren a optimizar sus procesos, ¿no? Sí. Finalmente, pues hay compañías, como el caso tuyo, que OK Hosting puede acompañar en la implementación de este tipo de soluciones y que hay mercado, ¿no? Básicamente hay mercado y posibilidad de oportunidad. Simplemente es quitarnos el miedo, quitarnos el temor y aprovechar este boom tecnológico a beneficio, ¿no? A beneficio personal, a beneficio empresarial, a beneficio corporativo, pero también a beneficio de nuestra sociedad. David, muchísimas gracias por habernos acompañado en 0.1. Al contrario. Y confiamos en más adelante poder volver a tener alguna plática donde nos cuentes muchísimas cosas más de las oportunidades y posibilidades que hay desde la tecnología para la empresa pequeña, mediana y grande en México y en América Latina. Muchas gracias, John. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. A ti.